tardes con información de último momento. Nos trasladamos hasta Casa Grande para escuchar la conferencia de prensa brindada por el vocero presidencial. Más detalles con nuestro periodista Mirko Gómez. Mirko, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todo el país. En este momento el vocero presidencial José Luis Gálvez brindará una conferencia de prensa desde Casa Grande del Pueblo. Adelante, vocero. Buenas tardes y muchas gracias por acudir a la convocatoria de la conferencia de prensa, que lo vamos a hacer más frecuente porque el pueblo boliviano tiene que estar informado. Quiero remarcar un evento que tuvimos esta mañana, fruto del diálogo con autoridades del Alto, como el alcalde Elicer Roca, que acompañado por movimientos sociales que hoy nos acompañaron, permitieron construir un convenio para ejecutar obras de infraestructura vial, seguridad ciudadana, educación y proyectos de desarrollo. Celebramos esa posibilidad que está en curso. Quiero recordar que este acuerdo incluye el compromiso de construir una vía que es parte del corredor bioceánico que une el Pacífico con el Atlántico y que además une los distritos del Alto de los números 8, 12, 13, 4 y 5. Esta es la manera en la cual resolvemos los problemas. Hoy ha sido el Alto que ha dado un mensaje contundente. La nueva Bolivia se va a construir con diálogo sin dar lugar a la violencia. Ese es el mensaje central de lo sucedido esta mañana. Pero además queremos añadir que esta ciudad no va a seguir secuestrada por personas que vienen de otros lados a sembrar violencia y a lastimar la economía del pueblo. Y también quiero ser enfático al remarcar que el presidente hoy señaló, esta mañana, reitero, que tenemos que diferenciar muy bien a las organizaciones sociales de los intereses narcoterroristas que quieren muerte y sangre. No son lo mismo. Las organizaciones sociales tienen todo el reconocimiento y respeto de la sociedad boliviana y de este gobierno. Pero a los violentos que contaminan las demandas sociales, se les aplicará la ley. Sabemos que la inmensa mayoría de los alteños, nuestros conciudadanos, quieren volver a trabajar y quieren volver, al igual que todos nosotros, a la normalidad. Hoy, sin embargo, necesitamos insistir una vez más a los dirigentes sociales, al pueblo alteño, con todo respeto, con todo cariño, pero con toda firmeza, sepárense de los violentos, de los radicales, que buscan dar un golpe al orden democrático y constitucional. Sigamos apostando por el diálogo, porque eso es lo que da resultados. Y a todo el pueblo boliviano tenemos que reiterar que vamos a restablecer el orden en el país, pero no vamos a caer en la trampa del narcoterrorismo que busca violencia y muerte. En ese marco, debo señalar que hemos escuchado voces de varios actores políticos, entre ellos el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, que insiste en aplicar el estado de excepción como él lo habría hecho. A manera de ejemplo lo cito. Supongo que se refiere a la guerra del agua, en la cual su gobierno dictó un estado de excepción, que se dio de tal manera que provocó muertes, cientos de heridos, y se debe utilizar como un ejemplo del fracaso de cómo se maneja una crisis social, porque a los pocos días tuvieron que revertir la acción. Y fue un fracaso, pero sobre todo, lo más grave, aparte de tener que dar un pie atrás como gobierno, fue una situación donde se generaron las condiciones para que justamente Evo Morales y los intereses del Chapare, a punta de bloqueos y muerte, se hicieran luego del poder. No vamos a cometer los mismos errores. Para ser enfáticos, estamos actuando sin repetir los errores del pasado y vamos a vencer al esquema narcoterrorista que hoy enfrentamos todos los bolivianos y vamos a implementar un régimen profundamente democrático.
Ese es un tema fundamental para ser reiterativo y vale la pena insistir que el gobierno liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira es respetuoso de la Constitución y las leyes y de los derechos que nos asisten a todos los bolivianos. Y estamos haciendo y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos por mantenernos justamente en el mejor manejo democrático de lo que hoy por hoy enfrentamos. Pero también tengo que referirme a expresiones dadas por el expresidente Quiroga en cuanto a la lucha contra el narcotráfico por un evento que luego se referirá más tarde el ministro de Gobierno y las autoridades de seguridad de manera más amplia y técnica sobre el asunto. Pero yo debo hacer mención, cuando hacen cuestión o ponen en tela de juicio la actitud con la cual el gobierno nacional afronta la guerra contra el narcotráfico. Todo parece indicar que los actores políticos que hago mención no tienen toda la información al respecto. Primero, quiero remarcar que la incautación de la droga en Chile, de lo que está siendo investigado y será explicado más adelante, corresponde a un periodo de 4 meses, según la información preliminar que tenemos, y que el último embarque de madera que habría llegado a uno de los puertos habría sido al principio del mes de mayo, por lo cual no hay una relación entre lo que lamentablemente vivimos los bolivianos en esta convulsión social y ese evento que tendrá que ser investigado y aclarado. Por lo tanto, las afirmaciones y las sugerencias no vienen al caso y tenemos que ser enfáticos al respecto. Pero además, lo importante es que este hecho confirma lo que como gobierno venimos afirmando permanentemente y vamos a ver los resultados que dé esa investigación, pero es innegable que en Bolivia durante dos décadas se instauró una mafia que hoy la vemos con el rostro entero de narcoterrorista y que ha sufrido duros golpes dados por esta gestión en este corto periodo de gobierno. Y por eso estas mafias están financiando a personas violentas que impulsan un intento de golpe de Estado que ya fracasó. Que reitero, financia a personas violentas, no a los movimientos sociales. Tiene toda la claridad la afirmación de decir que hay un intento fracasado de golpe de Estado porque no van a llegar a cumplir sus propósitos aun cuando insistan con más violencia. Pero además, quiero recordar a los actores políticos que sugieren que este gobierno hace un mal manejo de la lucha contra el narcotráfico, que fue este gobierno quien capturó y expulsó al tercer narcotraficante más buscado en el mundo, don Sebastián Marcet. Pero además, no fue el único. Fue esta gestión la que capturó y expulsó a Gersol Palermo, cabeza del PSC, que vivía cómodamente en Cotoca, una localidad de Santa Cruz, y que tenía 126 años de condena en el Brasil. Se lo capturó y se lo expulsó, pero no solo a él. También se hizo lo mismo, se atrapó a Clever Noriega, alias Quequeu, a Micaeli Santos, a Mateus Nascimento, a Clever Suárez, a Luis Gustavo Cipes, todos verdaderos peces gordos del narcotráfico, de redes internacionales que operan en distintos países de la región y que habían hecho su guarida y su lugar de operación Bolivia. Como gobierno, somos los primeros interesados que se conozca y castigue absolutamente a todos los involucrados en casos de narcotráfico. Y en eso queremos ser enfáticos. Y hemos dado claras muestras de comportarnos coherentemente con ello. No puede quedar duda alguna de nuestro compromiso en la lucha contra este flagelo. Porque todo nuestro trabajo durante estos meses ha sido justamente una lucha frontal para desmontar las estructuras que se habían armado durante los últimos 20 años y que habían operado con inmensa impunidad. De hecho, este es el fondo de todo este conflicto. El narcotráfico, que se ha sentido agredido, que ya no tiene en Bolivia un paraíso,
Por eso financian grupos terroristas que alzan las armas contra nuestros uniformados y que lamentablemente se han infiltrado en las protestas sociales. Y vuelvo a reiterar, los movimientos sociales y las protestas sociales no son lo mismo, pero todos podemos dar fe que lamentablemente se han infiltrado. Por eso el llamado de separarse a todos los ciudadanos de bien de estos violentos que siguen insistiendo en esa tarea. Y respecto al estado de excepción, también quiero ser enfático en decir que cualquier información sobre la seguridad nacional la vamos a trabajar con la mayor discreción y antes de informar vamos a actuar. Tengan la plena seguridad que estamos trabajando todos los días para poner en orden el país y entre todos los bolivianos lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Vamos a dar lugar a algunas de las preguntas. Sí, por favor, vocero. Iniciamos con Bolivia TV. Adelante. Vocero, buenas tardes. Mirko Gómez de Bolivia TV. Bajo este escenario, vocero, se escuchó a Evo Morales hacer la toma de unidades policiales y militares en medio de estas movilizaciones. ¿Esto demuestra que busca violencia y luto durante este escenario, vocero? Gracias. Evo Morales ha sido explícito en señalar que lo que busca es derrocar al gobierno, tomar el poder y huir de rendir cuentas ante la justicia. Y que además se ha puesto a la cabeza de esta movilización que buscaba implementar un golpe de Estado. No lo ha conseguido ni lo va a conseguir. Lamentablemente ha vuelto a cobrar vidas de bolivianos y bolivianas, inocentes, enfermos, niños que no pudieron llegar al hospital y siguen insistiendo en castigar al pueblo boliviano. Evo Morales no merece ni una gota de sangre más, no merece la muerte de ningún boliviano y tendrá que rendir cuentas ante la ley más temprano que tarde. Siguiente. Continuamos con Red Bolivisión. Muchas gracias. Vocero, hay mucha incertidumbre en la población. ¿Van a dar estado de excepción o no van a dar estado de excepción? Y hoy los movilizados decían, si el gobierno quiere diálogo, que baje el gobierno a las bases, porque nosotros ya no creemos, no vamos a subir a la Casa Grande. Bien, he sido enfático respecto al estado de excepción. Lo hemos dicho bastante y quiero reiterarle que cualquier información sobre la seguridad nacional la vamos a manejar con mucha discreción y vamos a actuar y luego informar. Pero tenga la certeza de que venimos trabajando denodadamente para poner en orden el país y así lo vamos a conseguir. Y respecto a lo otro, las puertas siempre estarán abiertas y nunca nos hemos negado de conversar, de dialogar. Y lo que lamentablemente ha sucedido ha sido que cuando llegamos a un acuerdo con algún sector sobre algún tema, aparecen los violentos, los que ponen en cuestión lo acordado, descalifican a los líderes y echan por tierra los acuerdos. Por eso insistimos a los movimientos sociales, a los dirigentes legítimos que buscan el bienestar de su población con todo respeto, sepárense de los violentos, contribuyan a la pacificación, porque cuando nos ponemos de acuerdo podemos construir cosas que sí son necesarias para la población. Siempre vamos a insistir en el diálogo. Continuamos con el deber. Vocero, por favor, si nos puede explicar cuántos procesos penales inició el gobierno en el marco de investigar este financiamiento que vendría del narcoterrorismo, quiénes serían las personas denunciadas y cuáles serían los hechos delictivos que ustedes consideran va a probar esta acusación que el gobierno mantiene. Gracias por la pregunta. Hay mucha investigación en curso y va a tener la respuesta contundente en el marco legal y jurídico cuando corresponda. Hoy por hoy es información de seguridad del Estado. Y van a conocer los detalles respecto al financiamiento, a acciones terroristas, alzamientos armados y violencia planificada contra la población en su momento. Gracias. Continuamos con ATV. Buenas tardes, Rubí de ATV. ¿Cuáles son los avances del diálogo y con qué sectores en específico ya se tuvo este? Y la segunda pregunta sería, ¿qué información se tiene sobre la aprehensión de Salazar, si es que tuviera los detalles? Claro. En realidad,
la buena noticia es que en este interín, desde la aprobación de la ley hasta este momento, se ha avanzado mucho en el diálogo. Y se han venido muchos sectores a conversar y a decir, pongámosle fin al sufrimiento del pueblo y pongámonos de acuerdo en las cosas que de verdad se necesitan. Estamos avanzando con mucho cuidado y con mucho respeto, resguardando a aquellos dirigentes valientes que se ponen enfrente, porque debo volver a denunciar que lamentablemente los violentos han quemado casas de dirigentes, han castigado a niños, han perseguido familias. ¿De quiénes? De aquellos que se han atrevido a dialogar y conversar. Por lo tanto, la respuesta, hay grandes avances y tenemos que ser enfáticos. La forma de solucionar los problemas siempre va a ser el diálogo y lo vamos a conseguir entre todos los bolivianos. Estamos avanzando mucho en ese tema. Por otro lado, respecto a la aprehensión, sí tuve conocimiento de que fue aprehendido, pero al mismo tiempo había una orden de libertad que se había sido dictaminada, una acción de libertad que había sido reconocida por una autoridad jurisdiccional, y lo que corresponde es cumplir la ley. Y entonces se le dio la libertad conforme dice la ley. Cadena A, a continuación. Por favor, vocero Alejandra Salazar de Cadena. Son dos preguntas referente al señor Salazar. Referente a esto, tenemos que sería un 224, un arresto en primera instancia Sí. que se habría realizado, pero ¿por qué se suelta y cuál ha sido el cargo? Tenemos una denuncia preliminarmente de asistencia familiar. ¿Por qué se arresta a Salazar? ¿Y qué pasa con el pliego petitorio que habría presentado la Tupac Katari, que tenían ya ustedes un avance y una representación que podía haberse abierto el diálogo ante esto, por favor? Bueno, ya respondí respecto al señor Salazar. Listo, se lo arrestó porque era parte de las movilizaciones, esa fue la causa del arresto, pero también había una acción de libertad que había estado en los planos jurisdiccionales y se dio cumplimiento a la ley, puntual. Respecto al diálogo, sí se ha actualizado las conversaciones con distintos sectores y hay avances francos con todos ellos, y quisiera justamente tener el cuidado de mencionar cualquier apertura para no poner en riesgo a aquellos ciudadanos valientes que están resolviendo este tema. Cerramos con Red 1, por favor, vocero. Gracias. Vocero, buenas tardes. Buenas tardes. Un poco como que la gente está en incertidumbre en las calles. ¿Qué le decimos a esa población que teme, que todavía tiene haciendo filas en las calles, que no puede conseguir alimentos? ¿Qué le decimos? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar? ¿Tiene que seguir siendo paciente? Por favor. De hecho, se ha incrementado la provisión de alimentos, de medicamentos y de oxígeno, y también de combustible. Ya poco a poco volveremos a la normalidad. El diálogo está destrabando todas las cosas que nos tenían atrapados y no queremos cometer los mismos errores de antes. Esto no inhibe de que el cumplimiento de la ley y el uso pleno de la Constitución, de ser necesario, se aplicará. Y en cualquiera de los casos, aquellos que han osado levantar las armas y poner en crisis y realmente poner en vilo a la población boliviana con violencia, tendrán que rendir cuentas ante la ley. Por ahora estamos insistiendo en los mecanismos y dándonos una oportunidad más para resolver estos temas como siempre lo hemos planteado, entendiéndonos, reencontrándonos entre los bolivianos y resolviendo de la manera en que se hace en democracia. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras del vocero presidencial José Luis Gálvez, donde resaltó que el diálogo es la mejor herramienta para resolver los conflictos que atraviesa el país. Ampliaremos esta información durante nuestro noticiero central Siempre Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una buena noche. Difundiendo, anunciando las medidas que corresponden a la seguridad del Estado, el orden debe ser distinto. Tenemos que actuar e informar transparentemente respecto a nuestras acciones y ese va a ser nuestro proceder. Muchas gracias. De esta manera, el vocero presidencial José Luis Gálvez concluye su conferencia de prensa para referirse a diversos temas. Ampliaremos esta información en el noticiero central a continuación. Muchas gracias.